Bendiciones, escucha esta maravillosa historia. Esta es una historia poderosa que nos habla acerca de la manipulación, cómo los líderes manipulan al pastor, cómo son los pastores, son manipulados a veces del pueblo y a veces del mismo liderazgo. Escucha esta maravillosa historia. El pueblo de Israel salió en Egipto. Salieron en Egipto por el desierto y en el desierto no había agua, donde ellos se quejaron, murmuraron delante de Dios y se quejaron entre ellos. Entonces llegaron a cierto lugar que querían carne y lloraron, se quejaron y Dios tuvo que mandarles codornices. Por las noches se quejaban que había muchas heladas. Por la mañana el sol era tan caliente. En todo el tiempo el pueblo se quejaba. Pero llegó un momento donde ellos ya se quejaron, se enojaron contra Dios. Hay gente que se enoja contra Dios. Sí, yo conozco a mucha gente que se enoja con el Señor de lo que le pasa sin darse cuenta que muchas de las veces es por nuestra desobediencia. Dios tiene que hacer cambios. Entonces los líderes vinieron con Aarón, Aarón como el pastor, como el sacerdote del pueblo. Vinieron los líderes y le dijeron: oye, Aarón, Dios nos ha abandonado y necesitamos que nos hagas dioses para que consultemos qué es lo que está pasando. Entonces todos ellos trajeron oro, plata y aretes, alhajas, pulseras, todo de oro. Lo trajeron ante Aarón y Aarón los fundió y construyó el becerro de oro, donde el pueblo comenzó a adorarlo. Es increíble cómo ellos vieron el poder de Dios, pero tan pronto que les vino una prueba, abandonaron a Dios, dejaron de creer en Él. Así hay gente, lo que le pasa, se enojan en contra de Dios, sin que se den cuenta que muchas de las veces Dios te va a pasar por el desierto, por alguna prueba, por alguna lucha, por alguna necesidad. Pero ellos se quejaron, ya no querían saber nada de Dios y construyeron el becerro. Y por causa de ese becerro comenzó la idolatría. Que por el pecado de la idolatría murieron 3,000 personas. Pero escucha el vocabulario de Aarón. Aarón representa a los pastores, los ministros, los apóstoles, que muchas de las veces ellos no llevan la visión, sino que el pueblo lleva la visión. El pueblo le tiene que decir al pastor lo que tiene que hacer. El pueblo muchas de las veces son los que llevan el mando y no son los pastores. Yo le quiero decir a los pastores: Dios te puso a ti como cabeza. Tú estás para corregir al pueblo, para disciplinarlo, para corregirlo, para amonestarlo de sus pecados, y no que el pueblo te diga lo que tú tienes que hacer. Muchas de las veces los pastores son manipulados, a veces por un regalo, por una comida, por un plato de lentejas. Los pastores son manipulados y ellos no llevan la visión por temor a disciplinar el pueblo. Ahora escucha, mira lo que le dijeron a Aarón. Vino Moisés y lo que le dijo, escucha, en el verso 21 del capítulo 32 de Éxodo dice: y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Pecado tan grande trajo Aarón cuando fue reprendido por Moisés. Y mira lo que dice Aarón. Escucha el vocabulario de un pastor manipulado, de un pastor que no lleva la visión. Escucha, verso 22 dice: y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Verso 23 dice: porque ellos me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ellos me dijeron, ellos dijeron. Es una palabra de un pastor manipulado, de un líder manipulado, de un sacerdote manipulado. A eso está hablando todo eso. ¿Has visto que hay pastores así? En vez de corregir el pecado, dejan a las congregaciones que hagan lo que quieran. Congregaciones donde no hay disciplina, no hay corrección. Nadie disciplina, nadie corrige. Entonces es muy importante que nosotros como pastores debemos de tomar
nuestro papel como pastores, como ministros del evangelio, y no que el pueblo nos tiene que decir lo que tenemos que hacer. Nosotros debemos de llevar la visión. Siempre el pastor debe de pensar mucho más antes que los líderes, mucho más antes que el pueblo. El pastor no tiene que ser sorprendido por el pueblo. El pastor tiene que estar escuchando todo el tiempo la voz de Dios, porque cuando tú no escuchas la voz de Dios, tú vas a escuchar la voz del pueblo, la voz del liderazgo, y todo lo que digan los líderes, usted lo va a hacer pensando que viene de Dios lo que ellos dicen. Escucha lo que dice. Moisés le dice a Aarón, ¿por qué te dejaste manipular? En términos modernos, ¿por qué te dejaste manipular? Dices que ellos me dijeron. Es increíble. Un sacerdote, un pastor que diga eso. Es que ellos me dijeron. Oye, entonces todo lo que te digan ellos, tú lo vas a hacer. Si te dicen, arrójate debajo de un puente o lánzate en un pozo lleno de agua y tú no sabes nadar, ¿lo vas a hacer? Dices que ellos me dijeron que yo construya un becerro de oro. Imagínate lo que hizo Aarón, se dejó manipular. Y esta es una enseñanza para ti, querido amigo, para ti, querido pastor que me estás viendo. Toma el papel de tu liderazgo, toma el papel del sacerdote, de pastor, de ministro o padre de familia. Toma tu papel tan en serio. Mira lo que dice. Dice, es que ellos me dijeron. Él nunca pensó, este es pecado delante de Dios. Lo que voy a hacer es pecado tan grande delante del Señor. ¿Cómo es posible que voy a construir el becerro de oro? ¿No saben que la idolatría es el pecado más terrible que habla la Biblia? La gente debe de ser apedreada a la persona que es sorprendida adorando un ídolo, una imagen. Es increíble. Pero lamento decirte, hay pastores así. Se manipulan por un regalo, por una comida, por un plato de lentejas. Así que por este pecado, dice la Biblia en el verso 28, murieron 3,000 personas por adorar el becerro de oro. Imagínate el pecado que trajo Aarón. El pecado que mató a 3,000 israelitas. Esto debemos de pensar nosotros como pastores. Toma bien en serio tu papel como ministro y reprende el pecado. No permitas el pecado en la congregación. No permitas la idolatría. No permitas que ellos, tus líderes, lleven la visión. El pueblo lleve la visión. Usted como pastor, usted como ministro del evangelio, usted tiene que decir lo que se tiene que hacer, porque usted está en comunión con Dios. Así que, queridos amigos, que Dios me lo bendiga. A todos los pastores, a mis amigos que están viendo este video, coméntanos qué más le gustó o cuál es su pregunta, y aquí estamos para responderle. Bendiciones a todos. Soy su hermano y su amigo, el pastor René Hernández Robles. Saludos.